Muy buenas noches. Se cumplen 2 años del terremoto y posterior tsunami del 27 de febrero de 2010. La agenda política transita entre la tensionada región de Aysén y las acusaciones mutuas entre el gobierno y la oposición sobre la reconstrucción y también las responsabilidades en las muertes tras el maremoto. Hoy el Poder Ejecutivo Central, directores regionales, incluso expertos extranjeros alaban la rapidez con que se han ejecutado las obras. Desde el gobierno se habla de un 47% de avance, pero un estudio del Observatorio para la Reconstrucción de la Universidad de Chile llama a aclarar las cifras y asegura que este índice no sobrepasa el 10%. ¿Qué dicen los verdaderamente afectados, aquellos que lo perdieron todo, que viven en campamentos? ¿Es mucho pedirle a un gobierno que solucione en apenas 2 o 4 años una realidad que en otras latitudes puede demorar incluso una década? ¿Cuál es la verdad de las cifras? Esta noche intentaremos responder en parte a estas preguntas. Con ustedes, 27F, 2 años de reconstrucción. Esta madrugada no se sintió el terremoto en Juan Fernández, pero sí los violentos efectos del tsunami. A 2 años de esa trágica noche, el proceso de reconstrucción avanza más rápido que en varias comunas del continente, pero aún hay levantamientos que están en proceso. Mientras que el centro consistorial y el municipio ya están licitados, la escuela ni siquiera tiene un terreno definido. Rodrigo Villagrán estuvo en el archipiélago y este es su informe. Llegar a la bahía de Cumberland sigue siendo igual que hace 2 años. Aunque al estar en tierra firme, uno se percata de que el poblado aún sigue en proceso de ponerse de pie. Las calles se mejoran de a poco. Pese a lo difícil que es adquirir el material y mano de obra adecuados, las avenidas principales ya están prácticamente repuestas. La zona donde entró el mar aquella madrugada se ha repoblado. Los locales comerciales y oficinas públicas se distinguen por 2 tonos. El de la madera sin pintar y el blanco de los recintos modulares. Las viviendas ahora están cerro arriba, aunque igual los pescadores prefieren vivir cerca del mar. Marcelo es uno de ellos. Perdió amigos y su hostería completa el 27 de febrero. Hoy está nuevamente de pie y reconoce los avances. La isla no puede volver tan rápido como quisiésemos. Ustedes pueden darse cuenta que hay mucho tema de reconstrucción, construcciones que tanto de edificios con sectorial, municipalidad, pero la isla va muy bien encaminada, es un lugar, yo creo que un hito dentro de Chile, porque es bastante acotado. Estamos hablando de un lugar de 2 kilómetros de ancho que los primeros 80 a 100 metros fueron borrados, entonces es algo que se puede reconstruir relativamente rápido. Tenemos gran parte de las casas que se llevó el tsunami que ya fueron entregadas, ¿no es cierto?, a las personas que lo perdieron todo. Tenemos también el eje central de la calle La Reina Alcalde, tenemos puentes, tenemos avenida, tenemos plaza, está el comercio, ¿no es cierto?, restablecido en un 100%. Hemos sido favorecidos. Yo creo que en ese sentido vamos avanzando rápido. Sin embargo, las sonrisas no son iguales para todos. Miriam administraba el pub del pueblo. El mar se lo llevó y debió funcionar en una carpa hasta el día de hoy. Pero el terreno es prestado y pronto debe devolverlo. Tiene fecha de vencimiento porque en ese lugar donde nosotros estamos van a ser el edificio consistorial, van a ser en la municipalidad. Y nada, pues la tenemos que entregar ahora en marzo, así que ahí ya cada uno tiene que empezar a tratar de empezar a reconstruir lo que teníamos. El cementerio del pueblo quedó totalmente sumergido aquel día. Actualmente sirve de testimonio de los 10 muertos que dejó la ola. Algunas tumbas han sido mejoradas, otras aún guardan los daños de esa madrugada. El recuerdo del 27 de febrero sigue en pie. Muy cerca de la plaza y el muelle está este gong, en el mismo lugar donde antes estaba la campana que una niña tocó para avisar a sus vecinos del tsunami. Hoy los isleños echan de menos más capacitación para enfrentar una emergencia. Los sistemas de alerta que podrían haber hecho la diferencia en el 27 de febrero del 2010 sean efectivos y que estén activados permanentemente. Campañas de poder hacer de zonas de alarma, operaciones DAISY, de utilizar los vías de escape. No hay que olvidarse que nosotros vivimos en Chile, Chile es un país sísmico y por ende tenemos posibilidades grandes de tener tsunami.
Uno de los puntos que queda pendiente es la construcción de la nueva escuela. Hoy solo funciona una modular. Aún no se decide dónde se hará el recinto definitivo. Aquí es un colegio que apenas tiene 6 salas de clase, nosotros tenemos educación básica y media. Estamos trabajando con media jornada, que va contra todo principio del Ministerio de Gobierno, y aquí yo quiero tirar un tirón de oreja, ¿no es cierto?, que no hemos sido capaces, como gobierno local, gobierno regional y gobierno central, de tener un colegio como corresponde, porque no se han puesto los pantalones para determinar cuál es el terreno definitivo que nosotros queremos. Resulta inevitable para Leopoldo González recordar los diálogos de ese 27 de febrero. El alcalde de Juan Fernández ha sido uno de los que más ha cuestionado la labor de las autoridades en el continente. Y lo que conversó fue claro: Presidenta, tenemos un tsunami, ola de 18 metros, hay gente que está flotando en el mar, necesitamos ayuda. La ayuda llegó al día siguiente, muy temprano, en un avión de la Armada de reconocimiento. No me creyeron. Si me hubiesen escuchado lo que yo en su momento dije, tal vez en el sur, en Talcahuano, no hubiese muerto tanta gente. ¿Qué hubiese pasado si la presidenta a mí me hubiese llamado y me hubiese dicho: alcalde, tenemos un tsunami en el continente? ¿Qué pasa si yo me quedo callado y a la hora después llega un tsunami acá en Juan Fernández y desaparece la mitad del pueblo? ¿Usted cree que estaría con ustedes conversando acá? Reconstrucción que avanza, pero que todavía está lejos de hacer que Juan Fernández se asemeje a lo que era antes del 27 de febrero de 2010. Esto en cuanto a infraestructura. La herida que todavía queda en el pueblo aún no se cura. Rodrigo Villagrán, CNN Chile, Juan Fernández. El terremoto del 27 de febrero de 2010 fue la gran prueba de la avalancha de edificios levantados en la capital durante la última década. Construcciones de inmobiliarias desconocidas y de algunas muy reputadas colapsaron. La gran diferencia ha estado en cómo esas empresas le han respondido a sus clientes durante estos 2 años. Patricio Martínez averiguó qué pasó con esos vecinos y cuál fue el destino de edificios que se hicieron tristemente conocidos. Ningún propietario vive hoy en este edificio de la calle Hipódromo Chile. Desde afuera no se nota, pero una vez dentro del recinto queda claro por qué. En un primer recorrido por esta construcción deshabitada, los constantes ruidos llaman nuestra atención. Por ejemplo, si tú vienes en la noche aquí, suben los pisos 11 de la noche, 12 de la noche, por el viento, una sensación como si estuvieran penando, porque todos los departamentos están con las puertas abiertas. Las largas negociaciones por el edificio Vista Hipódromo dieron resultados. Su estrategia no contempló la utilización de abogados. La negociación se llevó directamente entre propietarios e inmobiliaria. Si bien no se les reembolsó el 100% del valor de sus departamentos, la cifra se acercaba a esa suma. Así que logramos acercarnos a la inmobiliaria hasta que llegamos a un acuerdo de un 89%, a los seguros que cubrieron completamente, no hubo problema, y los otros vecinos, el 80% más, el 89% de los vividos, casi cubrieron el 100% y la mayoría ya están viviendo en sus nuevas casas. La vista también fue el gancho para varios de los vecinos del colapsado edificio Central Park en Santiago Centro. 118 propietarios llegaron a acuerdo con la inmobiliaria IXA, que les recompró los departamentos. 40 no lo hicieron. Entre ellos, Marcela, quien desea permanecer en este lugar. Pero esto es reparable, se tejen de nuevo las mallas y además se vuelve a rellenar el hormigón con un hormigón bueno que no tenga estas piedras tan grandes. Un informe elaborado por el ingeniero Daniel Guiloff asegura que el edificio es reparable y puede volver a ser habitado. Ese mismo informe es el que ha llevado a estos vecinos a rechazar las ofertas de compra que ha formulado la inmobiliaria y a exigirle a cambio que repare. Como no han tenido una respuesta satisfactoria, iniciaron acciones judiciales. Y mientras ello se resuelve, multiplican sus gastos por 2. Porque así como tenemos que pagar aquí gastos comunes, también tenemos que pagar gastos comunes donde estamos viviendo, más un arriendo, el dividendo, arriendo de estacionamiento, de bodegas. A través de un comunicado, la inmobiliaria sostuvo que se encontraba fuera del periodo de responsabilidad legal, pero que aún así ofreció acuerdos a los vecinos. Entre otras cosas, gastos de bodegaje y flete, arriendo de departamento por 1 año mientras se evaluaba la reconstrucción, y si no se reparaba en ese plazo, el reembolso del dinero pagado por los propietarios al momento de comprar sus departamentos. Pero para estos vecinos ese dinero es insuficiente, pues consideran que desde que ellos adquirieron sus propiedades, la plusvalía del sector se ha incrementado ostensiblemente.
Yo, acá dentro del sector, que es donde estudian mis hijos, tengo mi familia, yo toda la vida he vivido en Santiago Centro, no tengo un departamento con lo que ellos me quieran pagar. Juan Carlos y Claudia vivieron 5 años en el edificio Don Tristán de Maipú. Su hijo, quien recién había nacido, solo un par de días. Aparte de los recuerdos, esto es lo que les queda de su antiguo departamento de 1400 UF. Esto es un recuerdo que tiene un doble valor. Que lo material, como viene, se va, que es frágil, como galleta, y que al mismo tiempo me permitió darme cuenta que la vida de mis seres queridos era más valiosa. Eso me ha ayudado mucho a salir de la depresión, porque mi hijo llevaba 3 días en el departamento, no llevaba nada, o sea, yo venía recién operada de mi cesárea, mi hijo nació el 20 de febrero. Había llegado hacía muy poco y dormía cerca mío cuando ocurrió todo, y esto es parte de las murallas que cayeron encima. Hoy existen acciones penales contra la constructora González y Mujica. Además se negocia una indemnización con la inmobiliaria. En el intertanto, los seguros cubrieron los créditos hipotecarios de los vecinos. Pero este matrimonio cuenta que la aseguradora no se hizo cargo del total de la deuda. El abogado Alfredo Morgado cuenta que allí operó lo que se califica como un infraseguro. Que no solamente no cubrían la totalidad del valor del departamento, sino que además resulta que ellos decían: nosotros le respondemos por una parte de lo que usted todavía no me termina de pagar, por razón por la cual incluso queda gente hoy día que no solamente pagó un pie, que lo perdió, no solamente pagó dividendos, que lo perdió, sino que además tiene que seguir pagando dividendos por un edificio que se encuentra demolido. 316 de estos departamentos, construidos a comienzos de los 60, sufrieron daños estructurales la madrugada del terremoto. Daños que los transformaron en inhabitables. Para reparar esas y el resto de las viviendas dañadas, los vecinos de la Villa Olímpica requerían 13.000 millones de pesos. Una suma demasiado cuantiosa para propietarios que en muchos casos viven de su jubilación. ¿En cuanto a valor? Sí. Por eso le digo, no hubiera sido, era inalcanzable para nosotros, siendo 40 en el edificio, hubiera sido inalcanzable. Ahora los escombros de su blog están siendo removidos. El Ministerio de Vivienda es el que costea los trabajos de reparación. Reforzar los muros, rehacer muros perimetrales, de rehacer también todo lo que son las instalaciones sanitarias, energéticas, de gas, demoler las copas de agua, que además le generaba un peso estructural sobre los edificios que era innecesario. El Servio iniciará este año trabajos de reparación similares en los bloques más afectados de la Villa Portales de Estación Central. Se prevén demoliciones en el edificio Cruz Gana y en otras construcciones sociales de la comuna de San Joaquín. En la segunda conmemoración del terremoto, miles de santiaguinos aún viven de manera directa los efectos de esa noche. Para algunos de ellos, la solución podría llegar en los próximos meses, pero para otros, hoy ya ni siquiera se vislumbra una fecha clara. Patricio Martínez, CNN Chile. Momento de hacer un corte, ya regresamos.